más revuelto por el sureste y por el norte, y sobre todo con temperaturas que de cara a la jornada de mañana vuelven a bajar, lo hacen sobre todo de forma evidente por el sureste, en un ambiente de invierno que, recordad, se va a mantener durante el fin de semana con pocos cambios en los termómetros. Bueno, y ayer sabemos que muchos pusisteis punto y final al carnaval, ¿verdad? Con el entierro de la sardina. Bueno, una tradición antiquísima que coincide con el miércoles de ceniza. Bueno, pues estas imágenes de mediados del siglo XX pertenecen a Murcia. Allí esta fiesta declarada de interés turístico nacional se celebra después de Semana Santa, o sea, este año el 23 de abril. Bueno, nosotros celebramos volver a veros, si queréis, mañana, en el mismo sitio y a la misma hora de siempre. Ya sabéis que esto es Aquí la Tierra. Adiós. Corazón me quiere desde el día. Buenas noches desde la localidad de Przemyśl, en Polonia. Hemos traído este telediario especial aquí cuando se cumple una semana de la invasión de Ucrania. Estamos muy cerca de la frontera con Ucrania y este que ven es uno de los primeros puntos de acogida que se encuentran las miles, decenas de miles de personas que han dejado su país huyendo de la invasión, huyendo de los bombardeos. Aquí se les está proporcionando ropa, mantas para pasar estas primeras horas. Estamos ligeramente por encima de los 0 grados. También alimentos para niños. Hay una cocina donde les dan también comida caliente, donde reponen fuerzas en estas primeras horas ya en territorio europeo, antes de coger un autobús que les llevará a otros puntos de Polonia, a otros puntos de Europa donde tienen familias o amigos. Lo vamos a ver enseguida. Es el mayor éxodo desde la guerra de los Balcanes. Desde aquí, desde este punto, en la frontera entre Polonia y Ucrania, vamos a contarles también lo que está ocurriendo al otro lado. Allí el ejército ruso sigue con su asedio, sobre todo en la franja sur del país, pero también en la capital, en Kiev. Y mi padre ayer estaba buscando pan y no pudo comprarlo. Estaba en una cola de unas 30 personas cerca de una tienda donde dijeron que van a traer pan. Y sonó el aviso de un ataque aéreo. Y nadie dejó la cola, que todos necesitaban pan y no había. La última hora de lo que está ocurriendo allí en Ucrania tiene que ver con las negociaciones para tratar de buscar una solución. Hoy hemos escuchado al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, pedir una reunión cara a cara con Vladimir Putin. De momento lo que ha ocurrido es un acuerdo para establecer corredores humanitarios y también un alto el fuego para que se pueda evacuar a civiles. Vamos a Moscú, allí comenzamos nuestro relato con nuestra corresponsal Erika Reija. Hola, buenas noches. Pues sí, efectivamente, ese acuerdo consiste en abrir corredores humanitarios allí donde están los combates más duros. Se trata de establecer un alto el fuego temporal para que sea posible evacuar tanto a los civiles residentes en esa zona como a los heridos y también llevar comida y medicinas a la zona. Ahora ambas partes van a seguir hablando para establecer un canal especial de contactos que haga posible fijar los detalles logísticos y hacer posible esos corredores humanitarios. No solamente de temas humanitarios, han hablado también de temas políticos. Sobre eso no hay acuerdo y han dicho que van a seguir negociando en principio a principios de la semana que viene. Recordar que lo que pide Rusia es la desmilitarización de Ucrania, también que sea un país neutral, que renuncie a entrar en la OTAN, que reconozca a Crimea como parte de Rusia o la independencia del Donbass. Sí, Erika, es un primer acuerdo, es verdad que no invita demasiado al optimismo. Hemos visto también un discurso de Vladimir Putin donde defendía la valentía de los soldados rusos. Ha hablado ya el Kremlin oficialmente de casi 500 muertos, pero también decía que en estos primeros días se habían logrado al menos los objetivos que estaban fijados en el plan, algo que no encaja demasiado bien si se esperaba una guerra relámpago para controlar rápidamente el país.
Sí, eso es. Putin no reconoce que le vaya mal en el terreno militar. Dice, como comentas, que todo transcurre según el calendario previsto, que están cumpliendo con las tareas programadas. De hecho, ha elogiado a los soldados y a los oficiales rusos que están combatiendo en Ucrania, los califica de héroes y también ha prometido ayudas a las familias de los soldados muertos y heridos. Recordar que ayer Rusia dio por primera vez una cifra de esas bajas, dijo que eran 498 muertos y más de 1.500 los heridos. Según el ejército ucraniano son muchos más. Putin una vez más descalifica al adversario, dice que está combatiendo contra nazis y acusa tanto al ejército ucraniano como a mercenarios, dice, extranjeros de usar a los civiles como escudos humanos y dice que por eso hay tantas bajas. El presidente ruso afirma que ucranianos y rusos son un mismo pueblo, pero según ha comentado con el presidente francés, con Emmanuel Macron, parece que está dispuesto a ocupar todo el país. Eso es lo que le ha dicho al menos al presidente francés, que cree que lo peor está por venir. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. En este momento en el este de Ucrania, en la región del Donbass, se ha intensificado el asedio sobre la ciudad de Mariupol, una ciudad costera, una ciudad grande, 450.000 habitantes aproximadamente, y además hemos sabido que allí muchas personas están atrapadas, a veces sin luz y sin calefacción. Hemos conocido también en las últimas 24 horas que el ejército ruso ha tomado el control de una ciudad importante, la primera ciudad importante que queda bajo su control es la ciudad de Jersón. Óscar Mijallo, ¿por qué es importante esa toma de control de Jersón? Bueno, pues es tan importante que, de hecho, según los noticieros, las últimas ediciones de los noticieros ucranianos, el ejército, las tropas ucranianas habrían intentado recuperar, siguen combatiendo en algunas zonas y estarían intentando lanzar una contraofensiva para recuperar esa ciudad. ¿Por qué? Bueno, Jersón tiene una importancia simbólica indudable, porque sería la primera capital de Oblast, la primera capital de provincia que cae en manos rusas después de 8 días de guerra. En todo este tiempo los rusos no han conseguido conquistar ninguna capital de provincia. Luego tiene una importancia real y estratégica que también es indudable. ¿Por qué? Pues porque es una ciudad de tamaño medio, 300.000 habitantes, está en la desembocadura del río Dnieper, que digamos que es la frontera natural que divide el este y el oeste de Ucrania. Además hay astilleros, hay bases militares, pero sobre todo porque posibilita el avance de las tropas rusas que hay en el sur, que han salido de la península de Crimea, sobre el principal puerto ucraniano, sobre la ciudad de Odesa. Si las tropas rusas toman la ciudad de Odesa, que Jersón es la puerta de esa ofensiva, tiene la llave, privarían a Ucrania de su salida al Mar Negro, teniendo en cuenta que el Mar de Azov está controlado por Rusia y que Mariupol, como has dicho, está totalmente sitiada, hay intensos bombardeos, la población está sin agua, sin luz y se cree que podría caer en las próximas horas. Pues en la práctica Ucrania, una vez que haya caído Odesa y una vez que haya caído la sitiada Mariupol, Ucrania se quedaría sin salida marítima. El ejército ruso avanza por las fronteras en la parte este del país, también desde el sur, como nos contaba Óscar Mijallo. Además de en Kiev, Moscú está intensificando su campaña en la costa del Mar Negro. A esta hora parece que la parte occidental del país, con la ciudad de Leópolis como referencia, se mantiene lejos del control ruso. Ahí está un equipo de televisión española, Víctor García Guerrero. Hola, buenas noches. Aquí en Leópolis, a 50 kilómetros de la frontera con Polonia, muy cerca de donde vosotros os encontráis precisamente, la guerra se ve más como una amenaza y con los resultados humanitarios que tiene el conflicto que como una presencia que haya cambiado radicalmente la vida de los ciudadanos. Es cierto que el centro oeste del país, de Ucrania, ha sufrido menos la peor parte del conflicto bélico, aunque ha habido algunos ataques en las provincias limítrofes de Odesa. Lo que sigue siendo un polvorín realmente es Kiev y su entorno, sus ciudades satélites, especialmente en el noroeste, donde se están concentrando, siguen afianzando su posición las fuerzas rusas. Se está viendo combates bastante duros en lugares como Bucha, donde las fuerzas ucranianas están hostigando duramente a las rusas y donde la población civil ha quedado
en medio de los combates. Se ha producido ya bastante destrucción de la propia ciudad. Bucha sería una de las localidades que podrían tener un corredor humanitario del que habéis hablado anteriormente. Con respecto a la capital, lo que se está viendo en Kiev son cada vez más barricadas, parapetos, todo tipo de elementos que dificultan el tránsito, que pueden dificultar el tránsito de los blindados o de una fuerza invasora, pero eso también lo que hace es dificultar el propio tránsito de las personas o de los medios de comunicación. En Kiev el combate, sobre todo por el aire, sigue habiendo una ofensiva aérea rusa importante, pero que está siendo contrarrestada por las defensas antiaéreas ucranianas que se están empleando a fondo. El resultado es que hay explosiones en el suelo de misiles y bombas, pero también en el aire, sobre las cabezas de unos ciudadanos aterrorizados después de 8 días de guerra. La capital ucraniana resiste, pero los ataques con misiles están dañando cada vez más edificios. En superficie, calles desiertas, porque la mayoría de la población civil se esconde bajo tierra. Para Ilya no es normal que sus hijos se despierten y hagan pistolas de juguete. Los suburbios de Kiev también arden. Este es el único edificio alto de Adne, una aldea de poco menos de 3.000 habitantes, casi reducida a cenizas. Está a solo 18 kilómetros de la capital y a 5 de su aeropuerto internacional. Alcanzó a unos chicos que estaban comprando alimentos, dice este joven. Mientras, Rusia ha vuelto a difundir imágenes de una columna de tanques y blindados avanzando hacia Kiev. En Chernigov, en el norte de Ucrania, las bombas caían primero en un depósito de combustible, pero lo peor ha sido en un edificio de apartamentos de una zona residencial. Al menos 33 personas han fallecido. Además, el servicio de emergencias muestra imágenes de 2 escuelas seriamente dañadas. No entregaremos la ciudad, dice el alcalde de Chernigov. Si lo hacemos, no nos quedará nada. Estas imágenes no son de Alepo, en Siria, ni de Grozny, en Chechenia, pero recuerdan mucho a esos asedios. Es la destrucción de Borodianka, a solo 60 kilómetros de Kiev. En el Parlamento, hoy, los diputados nacionales se han puesto en pie para cantar el himno de su país. Cada día es un día de sobrevivencia y no se sabe si vas a sobrevivir. Bueno, ya estoy una semana fuera de mi casa. Dejé mi casa en la capital de Ucrania el jueves pasado y desde entonces estoy en casas diferentes escondiéndome, intentando salvar a mis hijos en una aldea pequeñita que está entre 3 ciudades donde hay batallas y combates constantes, donde tiran cohetes y misiles en las casas. Es muy difícil de hablar del tema, que veo las casas destrozadas, que allí también estaban niños, que también estaban familias. No hablan de la gente que ha sufrido ni que ha muerto, pero es que son casas residenciales, ahí hay gente en los sótanos de estas casas, hay familias como la nuestra. Aquí en la aldea por lo menos tenemos algo de comida, los vecinos nos apoyan, nos traen huevos, algo de leche. Para mí, como para una madre, es insoportable ver que por la noche en las ciudades cercanas a nuestro pueblo estaban tirando cohetes y misiles toda la noche, como más de 10 veces. Podéis imaginaros que te avisan sobre un bombardeo aéreo 10 veces y tienes que ir corriendo al sótano o estar allí. Pero bueno, podéis imaginar un sótano aquí de tipo nevera con la temperatura de 1 grado sobre cero y húmedo, oscuro, y los niños ahí llenos de miedo, llenos de susto y ¿qué puedes decirles? ¿Cómo puedes explicarles eso? No merecen vivir eso. Y mi padre ayer estaba buscando pan y no pudo comprarlo. Estaba en una cola de unas 30 personas cerca de una tienda donde dijeron que van a traer pan. Y sonó el aviso de un ataque aéreo. Y nadie dejó la cola, que todos necesitaban pan y no había. Y hoy tampoco hay. Y pasan hambre allí. Y no se puede hacer nada.
Si no, que te dé hablando, no cuelgues. Espera, soy Gisela, no es Germán. Llamadme. No oigo nada, ¿eh? Vamos a intentar recuperar en cuanto sea posible esa conexión con Carlos Franganillo, que está ofreciéndonos toda la última hora, toda la información que nos llega desde Polonia, donde a esta hora no dejan de llegar hasta allí miles de refugiados que intentan cruzar desde Ucrania hasta Polonia. Nos vamos ahora hasta Bruselas para conocer las últimas novedades, las últimas noticias que desde allí nos llegan sobre sanciones hacia Rusia por esa ofensiva que están ofreciendo sobre todo el país de Ucrania. Marta Carazo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, aquí lo más importante hoy sin duda ha sido ese acuerdo histórico que se ha alcanzado para proteger, para acoger a todos los refugiados ucranianos. Histórico, decía la propia comisaria de Interior, que decía sentirse orgullosa de ser europea. Y es histórico por dos motivos. Uno, por la celeridad con la que se ha alcanzado, porque ha sido tan solo en 4 días, eso absolutamente insólito para los plazos habituales de Bruselas, y más cuando hablamos de migración, que son temas muy espinosos. Y dos, por la unanimidad, una unidad impensable hace tan solo unos meses aquí entre los 27. Quizá eso ha ayudado no solo a que el rechazo a esta invasión rusa es unánime, sino que también este acuerdo permite ayudar a los países fronterizos con Ucrania, que ahora mismo están viéndose más presionados por el paso de personas que huyen de la guerra, que son países como Hungría o Polonia, que otras veces son los que ponen más palos en las ruedas. ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, pues es barra libre para que las personas que huyen de la guerra, los ucranianos, puedan moverse libremente por los 27 Estados miembros. Hasta ahora esas personas venían a la Unión Europea, tenían libertad de movimientos durante 3 meses, 90 días, pero el día 91 eran ilegales. Bueno, pues a partir de ahora van a tener 1 año como mínimo de protección, ampliable a 2, y no solo eso, sino que además van a tener facilidad de acceso pues, a un trabajo, a una vivienda, a ayudas sociales, al permiso de residencia, a educación. Son muchas cosas. Se trata de facilitarles la llegada a reunirse con sus familiares, de facilitar y aligerar todos los trámites, porque se esperan millones de refugiados. Hemos dicho ya que hoy se ha pasado hasta 1 millón de personas que además están ya disgregándose y llegando a distintos países de la Unión Europea. Estamos en la estación principal de Berlín y aquí está el primer punto de ayuda a los refugiados que llegan por tren, generalmente desde Varsovia. Cientos de voluntarios se turnan para ayudar, como Mushkin, que vino de Afganistán en la oleada de 2015. Nos dice que no podía quedarse en casa y, como otros asilados, ha venido a ayudar. Un café, un bocadillo, un billete para otra ciudad donde vive un familiar o un amigo, pero sobre todo una palabra de aliento. Svetlana es rusa. Nos dice: mi corazón sangra, quiero pedir perdón a todo el mundo en nombre de todos los rusos. Este presidente al que elegí ha hecho algo que me avergüenza por primera vez de ser rusa, aunque no les cuenta a los ucranianos que es rusa, porque teme su reacción. Román, que sabe algunas palabras en ruso, tampoco quería quedarse en casa viendo todo esto por la tele. Historias como las de esta familia, madre y 3 hijos. Mi padre quedó luchando en Kiev, de donde salimos hace 3 días, nos dice Max, de 13 años. Su hermano, Denis, 14 años, dice que le gustaría estudiar algo aquí y volver después a Kiev. Pero su madre nos pide que no la grabemos mientras nos cuenta entre lágrimas que solo volverán a Ucrania si su marido no muere en los combates. Si muere, no volverán, se quedarán en Alemania. Más de 1 millón de refugiados han huido ya de Ucrania, la mitad son niños, es lo que denuncia ACNUR y UNICEF. Polonia ha recibido más de la mitad de ese éxodo masivo. En Hungría han buscado refugio más de 100.000 ucranianos, casi los mismos que han escapado a Moldavia, y más de 70.000 a Eslovaquia. A Rumanía han cruzado unos 50.000 refugiados que huyen de la guerra. Ese flujo es constante, lo estamos viendo en este punto, donde los autobuses van cargando gente todo el tiempo. Hay grupos de personas, de ucranianos, que han abandonado hace muy pocas horas el país. Desde aquí se suben en esos vehículos que les llevarán después a otros puntos de Polonia, a otros puntos de Europa, donde pueden tener familia, amigos para acogerles. Ese flujo es constante también en otros puntos de la frontera. En uno de ellos está Marian Serén. Marian.
Sí, pues nosotros aquí en esta estación lo que hemos notado, ya llevamos varios días, es que se ha ido acelerando la entrada de los refugiados, probablemente porque del otro lado de la frontera son conscientes de que cada día que pasa aumenta el riesgo para la población civil. La Guardia de Fronteras decía hoy que probablemente han entrado ya, solo hoy, a Polonia 100.000 refugiados, eso hace aumentar el número hasta 600.000. Hay que destacar, como decíais, la rápida respuesta que está dando este país. Nosotros estamos muy sorprendidos, sobre todo, de esta pequeña localidad, de esta pequeña ciudad de apenas 60.000 habitantes y de esta pequeña estación que de un día para otro se ha convertido en el centro de llegada de miles de refugiados. Como comentabais, aquí hay decenas de voluntarios que, según bajan los refugiados de los trenes, los distribuyen en autobuses, en coches de particulares y los lanzan a casas de acogida o bien a ciudades donde tienen familiares, pero hay que insistir y recordar que el destino final para la mayoría de ellos es un país de la Unión Europea, porque tienen lazos familiares. ACNUR ha advertido de que nos estamos enfrentando a un éxodo que puede llegar a más de 4 millones de personas. Gracias, Marian. Al otro lado de la frontera y en territorio ucraniano hay todavía decenas de españoles. Algunos están tratando de salir todavía, pero otros han decidido quedarse porque tienen un gran arraigo en ese país. Hola, soy Jonathan, como podéis ver... Jonathan llegó tarde al último convoy del gobierno y desde entonces busca un plan B. Veo que se acerca un tren, están circulando a pesar de la bomba de ayer y voy a intentar salir en las próximas 24 horas. De Odessa acaba de huir Sergio gracias a una familia local que le llevó a la frontera con Moldavia. Ahora espera a su mujer ucraniana en Bucarest. Al principio pensaba quedarse allí, ¿sabes? Hasta que acabara un poco esto, pero ya viendo la situación que había, entró en pánico y salió, ayer por la mañana salió de allí. Tratando de escapar del país, también está la familia de Santi y Olga. Así salían en tren de Dnipro. Saluda. Y este es el momento en que han llegado a Lviv, al oeste del país, esta mañana. Ahora otro tren les va a llevar a Polonia. Su huida la han planificado Javier y Carlos. Por sus trabajos tienen contactos en Ucrania y desde Gijón y Praga han montado en tiempo récord una plataforma para sacar a españoles del país. Lo que hacemos es poner en contacto a estos españoles con gente local, que con el conocimiento del país y de la situación actual, que es muy difícil, pues les acompañan hasta la estación de tren, les dicen qué tren tomar, incluso les acompañan durante el viaje. Ahora están tratando de dar salida a una veintena de personas. Sin embargo, sus enlaces locales también van queriendo abandonar el país. Entonces va a haber un momento que aunque nosotros intentemos, no vamos a poder. Pedir a las autoridades españolas o las europeas que por favor se pongan de acuerdo y que saquen, porque no somos los únicos. Hay muchísima gente todavía de muchísimos países. No todos los españoles en Ucrania tratan de huir. En Benicia está Beni, un asturiano que ha decidido quedarse con toda su familia ucraniana allí. No, y más ahora que estamos empezando a ayudar a gente y a intentar sacar a gente y todo. Su zona por ahora está tranquila y ha hecho de su casa un refugio para todo el que quiera huir. Empezó con una ofensiva relámpago que pocos esperaban. Rusia atacó por tierra, mar y aire en 3 frentes distintos, pero una semana después, dicen los expertos, no parece haber logrado lo que buscaba. Tenía un objetivo político estratégico principal, que era conseguir derrocar al gobierno de Kiev, al gobierno actual, legítimo por cierto, y poner allí pues un gobierno títere que siguiera sus indicaciones. Eso nos ha producido y ahora mismo pues la guerra está de alguna manera empantanada, pero obviamente tornando colores hacia una batalla campal. Ahora, con 200.000 soldados dentro de Ucrania, Putin ya no puede dar marcha atrás fácilmente. Tampoco son suficientes para ocupar el país, y menos con la fuerte resistencia ucraniana. Moscú parece cambiar de estrategia. Y ofensivas como la de Jersón o Kharkov con bombardeos masivos marcan el camino. Tirar abajo Kharkov para luego entrar, ¿no?, básicamente con el equipo terrestre, ¿no? Y ese es el mensaje que se quiere hacer llegar sobre lo que le puede pasar a Kiev. Algo que le ha podido servir en las negociaciones del reciente alto el fuego, pero la guerra no ha acabado y muchos siguen mirando a los ejemplos del pasado. Especialmente a la Segunda Guerra de Chechenia, la primera de Putin en el poder, y aquel constante bombardeo sobre Grozny que devastó la ciudad antes de que las tropas rusas la tomaran.
una estrategia que repitió en Siria, en los asedios de Alepo y Guta. En Ucrania, dicen los expertos, ahora se plantean dos opciones. Combates urbanos y luchas urbanas tremendamente crueles y tremendamente sacrificadas, o por el contrario, pues un sitio, una ocupación de esas ciudades más exterior. Va a ser una batalla obviamente terrestre, muy urbana, donde los rusos van a sufrir unas bajas terribles porque no conocen también el terreno, porque están atacando un país y van a enfrentarse a unos soldados con una moral extremadamente alta. Lo que Moscú quiere evitar es una guerra larga. Cuanto más dure el conflicto, más duro será para Rusia mantener el esfuerzo, desde las razones económicas hasta las puramente militares, como las tácticas y las logísticas. Porque si empiezan a llegar cadáveres y las sanciones hacen efecto, quizá a Putin le cueste mantener su tradicional apoyo social. En estos 8 días el mundo ha cambiado, algunas cosas seguramente no volverán a ser nunca ya como antes. Hay muchísimos cambios que queremos analizar con nuestros corresponsales en algunas de las principales capitales. Por ejemplo, en Bruselas, la Unión Europea ha reafirmado su peso geopolítico, el vínculo transatlántico, también la vigencia de la OTAN, de la alianza militar de los países de Occidente. Hablamos ya con nuestra corresponsal Marta Carazo. ¿Qué se prevé, qué escenarios ven en este momento desde Bruselas? Bueno, pues aquí en Bruselas barajan todos los escenarios, es decir, no descartan nada. Lo ha dicho el que está hablando más claro en todos estos días y más contundente, que es el jefe de la diplomacia europea, con Vladimir Putin. No se puede descartar nada, hay que esperarlo todo y hay que estar preparado para todo. Y no descartan, de hecho, que la escalada siga su curso. ¿Se plantean el uso de armamento nuclear? Bueno, sí, pero hoy decía un diplomático europeo que probablemente ellos esperan que sea un uso táctico, es decir, que sea una manera de intimidar, de decirle a Ucrania y al resto del mundo que eso es una opción para tratar de conseguir la desescalada ucraniana. En cualquier caso, y por si acaso, aquí lo tienen todo preparado, lo que es el armamento europeo. Y ese armamento no son misiles ni son fusiles, son sanciones. Desde el principio dijeron que la respuesta de la Unión Europea iba a ser gradual, que iba a ir creciendo, y de hecho se criticó al principio a Bruselas porque el día de la invasión las sanciones parecían débiles, pero poco a poco han ido escalando en esas sanciones y se ha demostrado que quizá era necesario, es cierto, guardar una baza. El problema es que quizás se han usado ya bastantes, porque se han atacado a sectores muy estratégicos, parte del sector financiero, un duro golpe contra el Banco Central ruso. ¿Qué es lo que queda por hacer? Bueno, pues queda tocar, por ejemplo, el tema del lujo, del comercio de diamantes, pero sobre todo el tema energético. Prohibir la importación de gas, y en eso quizá hay más dificultad, hay países que podrían estar más afectados. Aquí han dicho todo el tiempo que sabemos que tenemos que pagar un precio también los europeos por esta guerra, que si no luego va a ser peor, pero tratan de minimizar ese impacto. Y desde luego lo que quieren es mantener la unidad. La unidad es el verdadero arma de la Unión Europea, lo tienen que mantener porque es el verdadero arma que ha sorprendido, yo creo que incluso aquí en Bruselas, pero desde luego ha sorprendido a Vladimir Putin, que desde el principio ha intentado desbaratar ese consenso y dividir a los 27. Pero en cualquier caso no se descarta nada, incluso prohibir esa importación de gas, poniendo en riesgo lo que es el invierno europeo, porque llevamos toda la semana viendo decisiones históricas, insólitas, sin precedentes. Mañana mismo hay un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario, creo que es el quinto, pierdo un poco la cuenta porque cada día tenemos reuniones extraordinarias y seguramente van a hablar con el secretario de Estado norteamericano de cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar si esto no cesa. Gracias, Marta. Buscamos ahora el análisis desde Washington. La Casa Blanca fue la primera en advertir de lo que podía ocurrir del despliegue militar de Rusia. Cristina Olea, corresponsal allí en Washington. ¿Qué escenarios se están previendo allí en la Casa Blanca? Pues me temo que esa es la gran pregunta también aquí en la Casa Blanca. Aquí alertaron de que íbamos a ver bombardeos en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital. Eso ya está ocurriendo. ¿Y ahora qué? ¿Hasta dónde va a llegar Putin? Aquí dicen que su objetivo es tomar Ucrania y que va a utilizar métodos brutales. Y entonces, ¿hasta dónde va a llegar la respuesta de Estados Unidos? Bueno, de momento mantienen dos frentes. Por un lado, enviar armas a Ucrania y asesorar a su ejército, compartir con él información de inteligencia. Por otro lado, las sanciones.
muy duras, cada día una nueva ronda. Pero todo esto ya estaba sobre la mesa hace semanas antes de la guerra y la amenaza de hacerlo no ha disuadido a Putin de empezar esta invasión. Así que la pregunta que estamos escuchando aquí todos los días en cada rueda de prensa de la Casa Blanca es: ¿va a hacer algo más Estados Unidos? ¿Va a hacer algo distinto? Y hoy hemos vuelto a escuchar una respuesta muy clara: no. Aquí dicen que quieren evitar una confrontación directa con Rusia a toda costa, porque eso sería la tercera guerra mundial. Tuvieron cuidado de cerrar su embajada en Ucrania antes de la guerra, precisamente para evitar tener que enviar tropas para evacuar a los diplomáticos, y por esta misma razón descartan esa zona de exclusión aérea que le está pidiendo Ucrania, porque eso significaría tener que derribar aviones rusos que sobrevuelen el país, sería entrar en confrontación directa con Rusia, que dicen que la situación es peligrosa, especialmente desde que Rusia puso en alerta sus fuerzas nucleares, y dicen que quieren evitar entrar en una espiral de tensión, en una escalada. Precisamente por eso ellos no han dado ningún paso parecido. Esta semana han cancelado un ensayo con misiles para evitar que se malinterpretasen, y hoy estamos escuchando a funcionarios del gobierno decir que han abierto una línea de comunicación directa, el Pentágono con el Ministerio de Defensa ruso, precisamente para evitar incidentes, errores de cálculo que lleven a una escalada. Lo que no han conseguido varios presidentes de Estados Unidos en varias décadas, lo ha conseguido Vladimir Putin en apenas unos días. Alemania no solo va a enviar armas defensivas, anticarro y antiaéreas a Ucrania, sino que va a dejar atrás 80 años de diplomacia pacifista y levantar el mayor ejército de Europa. Un gasto especial de 100.000 millones de euros triplicará el presupuesto de este año, y a partir de ahora Alemania gastará más del 2% de su PIB en defensa. Pasará de 50.000 millones a más de 75.000, unas 7 veces más que España. Alemania va a renovar todo su armamento, buques, submarinos, aviones, drones. Jubilará sus aviones Tornado, capaces de transportar las 20 bombas nucleares que tiene Estados Unidos en Alemania, con nuevos F-35 estadounidenses, y continuará apostando por el Eurofighter y el futuro avión de combate europeo con Francia y España. El gigante económico y enano militar ha despertado, pero su primera tarea será reducir su dependencia energética de Rusia con renovables y la construcción de 2 puertos para gas licuado. El gobierno del Reino Unido fue pionero a la hora de anunciar sanciones económicas contra el régimen de Vladimir Putin, y su primer ministro Boris Johnson el primero en atreverse en calificar de dictador al presidente ruso. Lo hizo ante el Parlamento de Westminster. A blood-stained aggressor. Un agresor manchado de sangre, fueron sus palabras cuando apenas había comenzado la invasión de Ucrania. Londres fue el primero en cerrar su espacio aéreo a la aerolínea rusa Aeroflot, y entre otras sanciones anunció la congelación de los activos de varios centenares de oligarcas y bancos rusos. También ha comprometido más de 260 millones de euros para ayuda humanitaria para Ucrania, y ha modificado la ley para facilitar que unos 200.000 ciudadanos ucranianos, familiares de los que ya residen en el Reino Unido, puedan llegar a este país. En lo militar, el Reino Unido envió en enero armamento defensivo antitanque a Ucrania. Militares británicos han adiestrado a más de 22.000 soldados ucranianos y ha reforzado con cientos de sus propios soldados los destacamentos de la OTAN en Estonia o Polonia. Francia propuso desde el inicio de la invasión las sanciones económicas más duras, por ejemplo, aislar a Rusia del sistema financiero global, o el envío de armamento, con ese envío de 500 soldados a Rumanía o aviones de combate a Polonia para apoyar. Pero también aquí el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha liderado lo que algunos ya llaman la estrategia del teléfono rojo. Macron ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere cerrar la puerta del diálogo con Putin. Durante el mes de febrero hablaron 7 veces, 2 de ellas iniciada ya la invasión, y el día 7 ambos mandatarios tuvieron el encuentro en Moscú, asociado ya en nuestra mente a esta imagen, la mesa de 4 metros. Putin nunca ha cumplido lo que le dijo a Macron. Le aseguró y aseguró que no iba a invadir Ucrania o que no atacaría a la población civil. Hoy precisamente han tenido la última conversación. Putin le ha comunicado que seguía con su objetivo de hacerse con todo el país. Macron, según el Elíseo, temía que lo peor estaría por llegar. Después se acordaba el alto el fuego momentáneo.
Es la perspectiva desde las principales cancillerías occidentales, pero queremos ver qué piensa un gigante, una superpotencia como China. Antes de la invasión rusa de Ucrania estaba claramente alineada con los intereses de Moscú frente a Occidente, pero es verdad que en estos últimos días el discurso ha sido algo más ambiguo y no ha habido un apoyo explícito al Kremlin. Un informe de la inteligencia occidental dice que China pidió a Rusia que retrasara su invasión hasta después de los Juegos Olímpicos de invierno, algo que Pekín niega rotundamente. Su abstención en la ONU muestra el difícil equilibrio que China intenta mantener en esta guerra. Ante Ucrania dice respetar la soberanía y la integridad territorial, como pide a los demás ante asuntos como el de Taiwán, pero no condena la invasión rusa ni se suma a las sanciones que considera ilegales. Frente a ellas, China es un salvavidas importante, pero hasta cierto punto, porque China compra a Rusia sobre todo gas, petróleo y productos agrícolas, pero ese intercambio no llega a un 20% del comercio ruso, mientras que el de Europa supone un tercio. Y de momento China no parece dispuesta a apoyar la guerra de Putin, prefiere la vía diplomática frente a la bélica, y por mucho que ayude a Rusia, no le interesa desafiar directamente las sanciones de Occidente. Eso sí, Putin siempre le deberá un favor a Xi Jinping. En unos momentos, en unos minutos, volvemos a este punto donde se está dando acogida a los refugiados que llegan desde Ucrania, donde se les da, por ejemplo, comida caliente, ropa y pasan las primeras horas antes de buscar un lugar permanente. Dentro de pocos minutos volveremos, como digo, a ocuparnos de Ucrania, de lo que pasa dentro del país, también en sus fronteras. Este es un adelanto de lo que van a poder ver, el testimonio de lo que están viviendo en Kiev con los bombardeos y también el ambiente que hay en muchos puntos fronterizos entre la Unión Europea y Ucrania. Mi frigorífico está bastante vacío, pero en el congelador tengo carne, algo de carne. Así, esta es la sopa, botella de vino para celebrar la victoria de Ucrania, huevos y así de todo un poquito. Estamos viendo los últimos metros de familias que salen prácticamente con los puestos, que se van con sus hijos, con unas maletas, con unas bolsas donde llevan prácticamente toda su vida. Incluso hemos encontrado un grupo que quieren unirse al ejército ucraniano para luchar contra los rusos. Pues el primer envío de armas españolas a Ucrania saldrá mañana hacia Polonia. El presidente del Gobierno dice que España está donde debe estar, pero algunos de sus ministros de Unidas Podemos rechazan una decisión que además está agrietando la unidad de ese partido. El presidente vuelve a defender su decisión de enviar armas a Ucrania. España está donde debe estar, con sus aliados en la Alianza Atlántica, con la Unión Europea y con todos los Estados miembros, en una respuesta contundente. Y una vez más apela a la unidad. La unidad. Una unidad, eso sí, que no se ve ahora mismo en el seno del Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha vuelto a dejar claro que está al lado de Sánchez. En los gobiernos está a veces para tomar decisiones muy difíciles. La política exterior de nuestro país la lidera el presidente del Gobierno. Y ha reiterado su apoyo al envío de material ofensivo. Cuando los países son agredidos, tienen derecho a la legítima defensa. Pero dentro de Unidas Podemos, dos de sus ministras rechazan los argumentos tanto de Sánchez como de Díaz. Enviar armas es un error. Es una medida ineficaz que no será suficiente para cambiar la correlación militar de fuerzas. Apuestan por seguir solo por la vía del diálogo. La elección no es entre enviar o no armas. La elección es entre negociación y diplomacia o un conflicto mundial. Una posición que Ciudadanos ve incomprensible. De hecho, hoy ha pedido la reprobación de los ministros que han criticado el envío de armamento. Lo que están pidiendo es la rendición del pueblo de Ucrania. Mientras tanto, el Gobierno ultima un primer envío de material del Ejército de Tierra. 2 aviones trasladarán lanzagranadas contra carros, ametralladoras ligeras y cartuchos de munición hasta un aeródromo de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Y en Letonia ya están los primeros militares españoles que han viajado para reforzar las fronteras de la OTAN con Rusia. Se suman a los 350 efectivos que ya están ahí. El IBEX 35 se desploma casi un 4% y lidera pérdidas en Europa, lastrada por las caídas de valores asociados al turismo, las energéticas e Inditex.
El IBEX 35 agrava sus caídas en el último tramo, termina abajo un 3,7%, firma su peor sesión del año y a punto ha estado de perder los 8.000 puntos. En el resto de Europa, caídas también que en la mayoría de los casos superan el 2%. También para la Bolsa de Londres, que ha suspendido en las últimas horas hasta 27 compañías cotizadas rusas o muy vinculadas a este país, entre otras Gazprom o Lukoil. Entre tanto, el rublo desciende hoy su cotización después de que en las últimas horas la agencia Fitch y la agencia Moody's hayan rebajado la nota de la deuda soberana de Rusia hasta la categoría de bono basura. La situación en Ucrania sigue impactando en los precios de la energía. El barril de Brent baja algo, pero continúa en niveles récord que no veíamos desde hace 10 años, a $112 el barril. Esta subida arrastra a la gasolina, que se vende hoy en España a 1,6 euros el litro, el máximo histórico. El gas también sigue al alza, ha llegado a rozar los 200 euros y ha cerrado a 147 euros el megavatio hora. La multinacional Mango ha anunciado su salida del mercado ruso y cerrará sus 120 tiendas. Es la primera gran empresa española que da el paso tras la invasión de Ucrania. También han cerrado la británica ASOS y la sueca H&M, con más de 170 tiendas en Rusia. Y el gigante del mueble, IKEA, se ha sumado a la retirada tras una fuerte campaña de presión en redes sociales. Inditex, con 527 tiendas, no se ha pronunciado aún. Hoy ha caído en bolsa casi un 6%. El regreso del rey Juan Carlos podría estar más cerca después del archivo de las investigaciones de la Fiscalía. La decisión será suya y de la Casa Real. El emérito lleva año y medio viviendo en Emiratos Árabes. El rey Juan Carlos lleva tiempo mostrando a su entorno el deseo de regresar cuanto antes a España. La pregunta es ¿cuándo? El gobierno cree que el rey emérito debe una explicación y sobre su posible vuelta señala que la decisión no es de Moncloa. Son hechos que no nos gustan, como no gustan a la mayoría de los españoles. Ahora queda en la decisión del rey emérito y también de la actual Casa Real pues cualquier circunstancia acerca de su regreso o no a nuestro país. La otra parte del gobierno, la de Unidas Podemos, critica la decisión de la Fiscalía. Creo que en España crece cada vez más la sensación de que la justicia, desgraciadamente, no es igual para todos. El Partido Popular apoya lo que pueda decidir la Casa Real sobre la vuelta de Juan Carlos I. Son las decisiones de la Casa Real que contarán con nuestro respaldo y con nuestro absoluto respeto. Quiero resaltar también el papel que el rey emérito ha tenido en la construcción de nuestra democracia. Ciudadanos mantiene que el rey es libre de volver cuando quiera, pero muestra malestar por su conducta. La decepción que supone el comprobar que efectivamente se produjo una importante defraudación. Aún falta por saber si la justicia británica acepta la demanda por acoso y difamación que Corina Larsen interpuso contra el rey Juan Carlos. Alberto Núñez Feijóo ha dado algunas claves sobre su política de pactos un día después de anunciar que optará a liderar el Partido Popular. El presidente gallego no descarta llegar a acuerdos de Estado con el Partido Socialista. Si es para proteger los principios constitucionales de nuestro país, si son pactos europeístas, si son pactos atlantistas, es evidente que tenemos la obligación de escuchar, de estudiar, de reflexionar y de responder a estas propuestas. Segundo crimen de violencia de género en menos de 24 horas. Esta mañana en Maqueda, en Toledo, un hombre ha asesinado a una mujer de 45 años en el mesón en el que trabajaba y después se ha suicidado. Los investigadores han confirmado que habían mantenido una relación. Cerca de 300 personas se han concentrado esta tarde en el municipio de Burujón, bajo la lluvia, para mostrar su total repulsa por el asesinato esta mañana de una de sus vecinas. Isabel, de 45 años, según todos, destacaba por su carácter jovial y divertido. Deja 3 hijos huérfanos fruto de una relación anterior. Isabel habría sido asesinada esta mañana, presuntamente por el que hasta hace unos días era su compañero sentimental. El ayuntamiento de Burujón ha decretado 3 días de luto. Las banderas se encuentran ya a media asta. Un día después del salto masivo a la valla de Melilla, otro grupo de 1.200 personas ha intentado esta madrugada cruzar la frontera. La tercera parte ha conseguido entrar. En el día de hoy, 1.200 migrantes han tratado de cruzar la frontera entre España y Marruecos. 380 de ellos lo han conseguido saltando la valla aquí en Melilla. Se encuentran acogidos en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, el CETI. Entre ayer y hoy, 871 migrantes han conseguido pisar suelo español, en unas acciones que han dejado a 53 guardias civiles y policías nacionales heridos, causando 6 bajas, y 52 de los propios migrantes que han necesitado asistencia médica. Este
Este hecho ha causado que se vaya a reforzar la vigilancia en el perímetro con el envío a Melilla de 165 agentes más de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que están llegando en estas horas. En cuanto a la devolución en caliente de menores que se puede observar en un vídeo de Televisión Española, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y la delegada del Gobierno aquí en Melilla, Sabrina Moog, han dicho desconocer los hechos. Hoy hemos vuelto a ver la imagen de invierno en gran parte de España. La lluvia, el viento y la nieve mantienen también las alertas para mañana. En algunas estaciones de esquí incluso se podrá reabrir alguna pista. El esperado temporal ha azotado con fuerza Sierra Nevada. Los más cautos hablaban de unos 24 centímetros de nieve, pero visto la cantidad de nieve que ha caído desde las 6 de la tarde que ha comenzado, se espera que pueda llegar a unos 40 centímetros. Fíjese cómo se ha teñido de blanco la estación en tan solo unas horas, y la cota de nieve ha bajado de los 2.000 a los 1.200, por lo que muchos pueblos de la serranía de Granada y Almería esta noche podrían verse teñidos de blanco. Se espera que estos episodios de nieve se puedan prolongar hasta 3 días. La principal estación de tren de Madrid se llamará Puerta de Atocha Almudena Grandes. El Gobierno quiere homenajear así a la escritora madrileña que falleció en noviembre. El cambio forma parte de un plan para renombrar antes de que acabe el año las estaciones más importantes, en recuerdo de grandes figuras femeninas que la historia, según el Ejecutivo, ha invisibilizado. José Mercé cuenta en su último trabajo el episodio más duro de su vida, la muerte de su hijo. Lo ha hecho mano a mano con Antonio Orozco y con colaboraciones de grandes músicos como Lan Lan o Tomatito. Para hablar de su último trabajo, José Mercé nos cita en el lugar donde empezó. Con 13 años ya me vengo aquí a buscarme las habichuelas y a mí no me dio tiempo a jugar fútbol. Duelo y enjambre de espina. Más de 50 años después, Mercé sorprende con un trabajo diferente, al que da título una canción estremecedora dedicada a su hijo Curro, que murió a los 14 años. El título yo creo que ya te lo dice todo: jamás desaparece lo que nunca parte, que dedico a mi hijo Curro, porque realmente mi hijo no se ha ido, mi hijo está con nosotros, ¿no? Y es un tema con una letra muy dura, pero que te gusta escucharlo, ¿no? Antonio Orozco ha puesto letra y música a las vivencias de José Mercé. Han sido 3 años de conversaciones y de trabajo mano a mano. Y le dije a Antonio: eres una persona con una sensibilidad tan grande que creo que tú eres el que me vas a entender, ¿no? Y quiero trabajar contigo. Son 8 canciones en las que hay flamenco puro, pero también música sinfónica, pop y rap, con colaboraciones como La Mala Rodríguez, Lan Lan, Dorantes, Pablo López o Tomatito. Ucrania, aún no ha muerto tu gloria ni tu libertad. Es el primer verso del himno ucraniano, que sigue siendo el mismo desde 1862, cuando Pablo Chubinsky lo escribió en un momento en el que Ucrania sufría invasión rusa. Da escalofríos pensar en esa letra hoy. La Orquesta Sinfónica de Galicia ha decidido comenzar su concierto 30 aniversario con el himno, a propuesta de su director, Dima Slobodeniuk, que es ruso de origen ucraniano. Es muy simbólico ahora mismo. Representa la fuerza para expresar nuestro apoyo y yo creo que es lo mejor. La imagen es de hace unos minutos en el auditorio de Cuenca, con más de 100 músicos en el escenario, entre ellos algunos rusos y ucranianos. Nosotros no tenemos problema ninguno. Sin instrumentos, pero con toda la dignidad del mundo, ese himno se ha hecho símbolo de resistencia civil, frente a los tanques y también dentro de los refugios. Y se ha cantado incluso entre las ruinas, como esta mujer. La música y la poesía, una vez más, armas cargadas de razón. El himno termina, por cierto, diciendo: hermanos compatriotas, nos sonreirá la fortuna. Ojalá. Pues esta guerra no deja a nadie indiferente. Los estudiantes de colegios e institutos se hacen preguntas, quieren entender mejor lo que está pasando. Por eso, muchas clases de historia han dejado de lado su temario para centrarse en la actualidad. La invasión rusa encuentra un hueco entre los apuntes. Una gran parte de la población ucraniana. El presente ha trastocado los planes en clase de historia. Es
de vital importancia tratar estos temas en las aulas. De una manera directa o indirecta nos afecta a nosotros. El temario previsto se moldea para adaptarlo a una realidad en constante cambio y al interés de los alumnos. Desde el momento en el que empezó la tensión, ellos mismos han empezado a preguntar, han tenido curiosidad por saber qué estaba pasando, cómo podía repercutir. Y no solo se pregunta sobre lo que pasa en Ucrania. Podemos hablar de lo que queramos, ¿eh? En este aula conviven alumnas de 6 nacionalidades distintas. ¿En qué otros países están sucediendo procesos semejantes que están quedando en un segundo plano, en realidad? A esta otra clase se trasladan los dilemas que atormentan a quienes pueden perderlo todo. ¿Y vosotros os iríais? Si es de extrema necesidad, sí. Muchas veces el concepto que tienen de guerra es un concepto lejano. A mí me interesa mucho más que vean cómo las personas normales sufren la guerra que no las grandes historias o los grandes héroes. Y sufren también en esta escuela de Guissona, en Lleida, este conflicto que les toca de cerca, porque aquí 1 de cada 7 vecinos es ucraniano. Hay ratos que ellos necesitan que hablemos del tema porque tienen tristeza, quieren explicar cómo se sienten, están preocupados, temen por sus familias, por sus amigos. Vemos el mural donde sus compañeros han escrito notas para estar pendientes de ayudarlos si están tristes, de jugar con ellos, de abrazarlos y para no olvidarse de los que pueden llegar. La fricción con la atmósfera hace que la Estación Espacial Internacional vaya perdiendo altura. Por eso, cada poco tiempo, nos explican los expertos, hay que darle un impulso para volverla a poner en órbita. Teniendo en cuenta que funciona con cooperación internacional, ¿qué país se encarga de eso? Toda la parte de suministro de energía es americana, pero toda la parte de control de posición con motores es rusa. Con las sanciones impuestas tras la guerra, Rusia amenaza ahora con dejar de hacer su parte. Si Estados Unidos bloquea la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la Estación Espacial Internacional de una salida de órbita descontrolada que pueda caer en Estados Unidos o Europa? Así advertía el director de la Agencia Espacial Federal rusa, Dmitry Rogozin. Sin embargo, aseguran los expertos, no corre el riesgo de que caiga sobre la Tierra y que caiga en algún país y genere una desgracia. La estación podría seguir funcionando sin la colaboración rusa. Naves que Estados Unidos utiliza para llevar material a los astronautas, por ejemplo, servirían para ponerla en órbita de nuevo. También se podría contar con la ayuda de Elon Musk y su empresa aeroespacial SpaceX. Sin embargo, el impacto de una ruptura con Rusia sí se notará en muchos otros proyectos, como la misión ExoMars, con la que se pretendía buscar trazas de vida en Marte. Realiza el trabajo de casi 20 años y no podremos obtener la ciencia que buscábamos en Marte. Programada para el próximo 20 de septiembre con un cohete ruso, la Agencia Europea del Espacio cree que es muy improbable que esa misión se realice. Y en los deportes se allana el futuro para Novak Djokovic. Lara, buenas noches. Eso es, muy buenas noches, Ana. De momento, el tenista serbio va a poder defender su título de Roland Garros. La buena evolución de la pandemia ha hecho que el gobierno francés anuncie una relajación de medidas que le permitirá, aún sin vacuna, seguir en la carrera con Nadal por ser el tenista con más Grand Slam de la historia. De la afición, me alegro muchísimo por ellos. He vivido momentos parecidos, pero no como este. El Valencia es el primer finalista de la Copa del Rey y ya espera rival de un partido que la afición bética ha querido que se empiece a jugar antes de entrar en el Villamarín. Este ha sido el recibimiento a los autobuses en la previa de este Betis Rayo Vallecano. Partido en juego ya, esa otra semi que ha llegado a Sevilla con un 2-1 favorable a los de Peregrini. Sí, así que vamos a ir ya en directo a ese tablero deportivo de Radio Nacional con Manu Martínez. Manu, muy buenas noches. ¿Cómo va ese partido ahora mismo? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues acaba de llegarse el partido al descanso con 0-0, así que tenemos todavía la emoción por todo lo alto en la segunda parte. De momento al descanso, Betis 0, Rayo 0. A esta hora de la noche estaría el Betis en esa final de la Copa del Rey. La Copa de la Reina, último día de los octavos de final que han podido seguir en esta casa y donde el Levante superó por 1-4 al Betis. El Madrid Club de Fútbol, con un tanto en el 90, se llevó por 1-2 el triunfo ante el Español, mientras que el Sporting de Huelva fue el último clasificado tras dar la sorpresa y eliminar al Atlético de Madrid 2-1.
Los Juegos Olímpicos de París 2024 estrenarán un nuevo formato para la escalada y este formato se probará por primera vez aquí, en España, en el Rocódromo Sharma de Gavà. Ser los primeros en probar el nuevo formato olímpico y hacerlo en casa y bueno, yo creo que está muy guay, es una oportunidad increíble. Este fin de semana se pone a prueba el sistema que combina la escalada en bloque y la de dificultad. La categoría de velocidad no entra en esta nueva combinatoria y en los Juegos de París repartirá sus propias medallas. Bueno, yo creo que está bien, al final es el camino a seguir. Un evento de test para probarnos antes de empezar a competir también está muy bien. Gavà acoge el primer test a nivel mundial de esta combinatoria entre bloque y dificultad y es el escenario que ha elegido Alberto Ginés para reaparecer por primera vez después de su histórica medalla de oro en Tokio. Sobre todo los primeros meses después de Tokio fue como todo todo muy mediático, mucho caos. Ya después de Navidad ya nos centramos y como ya está, ya tengo que volver a entrenar. Y mañana arrancan los Juegos Paralímpicos en Pekín y lo van a hacer sin atletas rusos ni bielorrusos. El Comité Paralímpico Internacional les iba a permitir competir bajo bandera paralímpica y sin entrar en el medallero, pero ha cambiado hoy su postura ante las presiones de deportistas de otros países. Se habían negado a competir contra deportistas rusos y bielorrusos. Ana, aquí lo dejamos. Gracias, Lara. Hasta mañana. Buenas noches. Sin duda uno de los efectos más claros de esos 8 días de invasión, de horror en Ucrania, se aprecia en lugares como este, donde se está dando esa primera acogida a las personas que dejan el país, que han llegado en las últimas horas y que han dejado muchas cosas atrás. Hoy hemos estado en uno de los pasos fronterizos entre Polonia y Ucrania y hemos visto historias de desgarro, de tristeza por dejar a muchos seres queridos atrás. Hemos visto también un tránsito constante de mercancías, de todo tipo de mercancías de uno al otro lado de la frontera, y hemos conocido también algunas personas, algunos voluntarios a los que quizá esta guerra podría resultarles algo lejano, algo ajeno, pero que han decidido tomarla como propia y que están incluso dispuestas a dar su vida por una causa. En los últimos días cientos de miles de ucranianos han abandonado su país. La gran mayoría lo han hecho a través de esta frontera, de la frontera con Polonia. No solo en este punto, también en otros, pero este es uno de los principales. Estamos viendo los últimos metros de familias que salen prácticamente con los puestos, que se van con sus hijos, con unas maletas, con unas bolsas donde llevan prácticamente toda su vida. Han dejado atrás las ciudades que están siendo bombardeadas por los rusos. Aquí se les da atención, se les da comida. Es un primer punto antes de distribuirles a otros lugares de Polonia, otros lugares de Europa donde pueden tener familia. Откуда вы? Мы Украина. Какой Украина? Какой город? Мы Кременчуг. И все семья здесь? Папа там. Армия? Ну, воюет, да, помогает. How do you feel right now after leaving your country? I bless God.
We are praying for Ukraine, for our husband, and we hope we return to Ukraine. Много людей здесь в Европейский Союз очень помогает Украине. Очень помогает, спасибо большое. Мы очень рады. И тут нас очень хорошо встретили. И накормили детям игрушки. И очень доброжелательно. И все хорошо. Спасибо. Where are you from? Italy, Rome. And we are bring people from Ukraine to bring them in European Union. So we are go to now to Cracovia to bring them in Cracovia, and then we will go again to Ukraine to bring other people, other family to Budapest. Okay. And good luck, everybody. Bye bye. See you. Lo que estamos viendo aquí, además de toda esa gente saliendo, es una larga cola de vehículos, de autobuses, de vehículos particulares que vienen a traer ayuda también a Ucrania. Este es un caso, este autobús donde traen pañales. Junto a la carretera estamos encontrando muchas organizaciones que traen ayuda, que traen comida, que traen ropa. Se ha ido agilizando mucho el movimiento de personas que salen de Ucrania. Prácticamente pasan ya muy poco tiempo aquí en la frontera, les llevan en autobuses ya a puntos para después distribuirlos a Polonia, Alemania, donde tengan contactos familiares o redes de apoyo. También vemos individuos, personas que han decidido ayudar, han visto lo que estaba ocurriendo en la televisión, han venido con sus propios medios. Es el caso, por ejemplo, de Marek, que está distribuyendo alimentos a familias que acaban de salir hace muy pocas horas de territorio ucraniano. Hay muchas personas en edad militar ucranianos que vivían fuera de Ucrania, pero han sentido la necesidad de regresar a su país para luchar. Algunos vienen con sus petates y cruzan a pie la frontera para incorporarse a filas. Incluso hemos encontrado un grupo de personas de otros puntos de Europa. Muchos son británicos, dicen, nos cuentan con experiencia militar, incluso también un español que quieren unirse al ejército ucraniano para luchar contra los rusos. Okay, what are you going to do there? Give us some food. It can't be disclosed. Ah, you're going to fight there? Yes, we're volunteers. You're volunteers for fighting with the Ukrainian army? Yes. But you watch TV and you thought that you have something to do here? Of course. Okay. The target is Putin. We came separately and then we met up coming through. So to come to this point, we've ended up as a group, yes. Okay. Sorry, here? We met in the plane. Tú eres español, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Islas Canarias. De las Islas Canarias. ¿He sentido que tienes que venir también aquí a apoyar a los ucranianos para luchar? Sí. ¿Y cómo tomaste la decisión? Vi lo que estaba pasando y dije, tengo que ir para allá. ¿Tienes alguna experiencia con las armas o con el combate? Un poco. ¿Y qué pensáis hacer? ¿Tenéis algún plan una vez que lleguéis ahí, algún punto concreto? Ya al otro lado del borde ya nos van a recoger. Y ahí hay una organización, pues supongo que proveerá de armas pues a la población civil, a todo aquel que quiera. En la ciudad donde está la base y de ahí ya a la legión de extranjeros. ¿Y tienes miedo de lo que te puedas encontrar? ¿Cómo valoras a Putin, lo que ha hecho? ¿Qué crees que está pasando? ¿Y qué significa para todo Yo creo Europa? que este va a ser el principio del fin de Putin. Bueno, mucha suerte. Esas eran las calles de Kiev, de la capital de Ucrania, una ciudad que se ha ido quedando poco a poco cada vez más vacía, que muchas personas han abandonado, aunque otras siguen bajo los bombardeos. Hemos conocido, por ejemplo, la historia de Alexandra, sigue allí durante todos estos días, está teletrabajando, nos dice, lo hace cuando puede, cuando le dejan las sirenas que avisan de los bombardeos. Buenos días, son las 12:30 aquí en Kiev. Hemos vuelto hace un par de horas del refugio a nuestra casa porque vivimos justo al lado. Hemos subido porque queremos trabajar un poquito para no volvernos locos con las noticias. Os enseño mi sitio de trabajo, que es este. También os enseño a mi gatito,
Hemos tomado una decisión bastante difícil para nosotros, dejarle aquí en casa porque está más tranquilo, porque en el refugio está muy nervioso, no come, no bebe, nada. Entonces, mientras es posible, va a estar aquí en casa. Todas las cortinas las tenemos cerradas, por supuesto. Nuestro suministro de agua. En el balcón también todas las cortinas las tenemos cerradas y en cada ventana está puesto el celo por si acaso. Mi frigorífico está bastante vacío, pero en el congelador tengo carne, algo de carne. Así. Esta es la sopa, botella de vino para celebrar la victoria de Ucrania, huevos y así de todo un poquito. En general tenemos comida, así que no estamos preocupados. Ahora os enseño a mi marido que está trabajando. Así que intentamos seguir la vida normal. Son las 4:30 aquí en Ucrania y nos estamos vistiendo para ir al refugio porque por donde viven mis otros amigos se están oyendo explosiones. No creo que se está explotándose algo allí, pero simplemente lo oyen. El sonido es muy fuerte. Ese es el rastro de destrucción que va dejando la guerra en diferentes partes de Ucrania. Todo eso además está complicando muchísimo los desplazamientos. Aquellos que quieren huir de las zonas más conflictivas, donde el asedio ruso es mucho mayor. Lo ha vivido, por ejemplo, nuestro corresponsal, nuestro enviado especial, Víctor García Guerrero, el tiempo que ha tardado, por ejemplo, de salir de la capital de Kiev a una de las grandes ciudades del oeste del país, a Leópolis. Víctor, ¿cómo ha sido ese viaje? Bueno, Carlos, pues entre Kiev y Leópolis hay 540 kilómetros que en circunstancias normales se recorrerían en algo menos de 7 horas. Nosotros salimos ayer de Kiev a las 10 de la mañana y hemos llegado hoy a las 5 de la tarde. Es verdad que hicimos noche porque hay toque de queda, pero aún así estuvimos unas 20 horas en la carretera. Y podrían haber sido más de no haber dado todas las vueltas que tuvimos que dar para evitar las autopistas, que son peligrosas y que además están sufriendo atascos kilométricos y de muchas más horas. Estos rodeos que damos son provocados por la destrucción de puentes y bloqueos que está realizando el ejército ucraniano para intentar ralentizar el avance de las tropas rusas, pero tienen como consecuencia que eso también hace la vida mucho más difícil a las personas que huyen o que desean atravesar el país para escapar de los ataques y de los bombardeos. El objetivo, en todo caso, de esta travesía, de este viaje, siempre es el oeste, en este caso ciudades como Leópolis, en donde, como os comentábamos al inicio de este telediario, la guerra no está cambiando todavía radicalmente la vida de sus ciudadanos. Las tiendas y los bares y los comercios siguen abiertos, los tranvías siguen circulando, la gente sigue trabajando en esta ciudad bellísima que es patrimonio de la humanidad y capital cultural de Ucrania. Lo que ocurre es que nada de eso tampoco convierte la situación en normal. Las sirenas antiaéreas han sonado hace una media hora y hay miles de personas, miles de refugiados en esta ciudad, lo que recuerda que, a fin de cuentas, la guerra, por mucho que uno corra de ella, sigue determinando la vida de este país en toda su geografía. Gracias, Víctor, por ese retrato de lo que ocurre en Leópolis, una gran ciudad del oeste del país, ajena al control ruso. Es muy diferente lo que pasa en otros puntos del país, más hacia el centro. Por ejemplo, Zaporilla, allí está el equipo de Óscar Mijayo. Óscar, allí la población está viviendo en unas situaciones mucho más complicadas.
Así es. Bueno, nosotros, este equipo de Televisión Española, Miguel Ángel de la Fuente, Hugo Úbeda, que están ahí detrás de la cámara haciendo este directo, pues llevamos ya más de un mes cubriendo esta crisis y desde que la guerra comenzó hace 8 días hemos comenzado a ver imágenes que nos retrotraen a los años más oscuros de la Europa del siglo XX, esos edificios de civiles, como por ejemplo en Kharkiv, barrios enteros destruidos por los misiles y los bombardeos de la aviación y la artillería rusas, embarazadas en Kiev, dando a luz en los refugios antiaéreos bajo las bombas, todas esas grandísimas colas de refugiados huyendo hacia el oeste en situaciones terribles. Su situación es horrible, pero es mucho más horrible, mucho más desesperada la situación de los que están, por ejemplo, rodeados en Mariupol o como en la localidad de Volnovaja, tan solo unas decenas de kilómetros de aquí. Allí es una zona ocupada por los rusos. Ellos no han podido huir, han tenido que quedarse en primera línea de fuego, como ocurre, por ejemplo, en otras localidades cercanas aquí a Zaporilla. Esta noche en Volnovaja va a haber muchos ucranianos que tengan que dormir al raso, porque sus casas, los tejados están destruidos. Nos cuenta mismamente una chica que nos hemos encontrado aquí en nuestro hotel. Ir a buscar agua para beber puede costarles la vida, porque los ucranianos intentan retomar esas localidades y combaten con los rusos. No pueden comprar pan, porque esta mañana se ha abierto la única tienda que hay durante unas horas, y los combates, los tiros les han obligado a cerrarlas. En realidad es una situación desesperada. Trabajar aquí, pues bueno, es complicado porque hay muchísima presencia militar, muchos controles de la policía, te paran en cualquier momento, sospechan que, bueno, pues que en vez de ser un periodista, pues seas sobre todo con los extranjeros, pues seas un espía de los rusos, un informador, alguien que les pasa información para sus ataques. Hay que añadir también pues que la policía está muy nerviosa porque esta misma tarde han estado en nuestra habitación registrando. En definitiva, pues bueno, al final y al cabo nosotros nos vamos a ir cuando nos releve otro equipo dentro de unos días, una semana, pero ellos, los ucranianos, se van a quedar aquí en su guerra. Gracias, Óscar, por ese testimonio desde Zaporilla. En estos últimos días hemos visto también cómo emergía una figura política, la del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un cómico, un actor que entró en la política. Eso ha servido para que le ridiculizaran muchas veces desde Rusia, pero que en estos días se ha erigido como un político de talla que ha servido de inspiración para muchos de sus ciudadanos y que lanza mensajes de manera eficiente a través de las redes sociales. Un líder cercano, en camiseta y sin afeitar, que graba sus propios vídeos para alentar a sus compatriotas y combatir él mismo la propaganda rusa en Internet. Volodymyr Zelensky ha creado en los 7 días transcurridos desde la invasión una potente imagen. Estimados líderes de Europa y el mundo libre, si no nos ayudan, mañana la guerra llamará a sus puertas, dice en Facebook tras la caída de las primeras bombas. Al día siguiente, Moscú desliza que Zelensky ha huido de Kiev. El presidente ucraniano responde con otra imagen desde su teléfono en las calles de la capital, rodeado de sus colaboradores y animando a la resistencia. Tras la primera noche de bombardeos en la ciudad, Zelensky sonríe frente a su oficina con la misma ropa militar para negar que haya pedido a sus tropas que se rindan. Nuestra principal arma es la verdad, dice. Lo que enseñan sus mensajes no puede ser más distinto a las imágenes que distribuye el Kremlin, con Putin despachando con su cúpula militar a una enorme distancia física. El martes 1 de marzo, Zelensky habla ante el Pleno del Parlamento Europeo. Luchamos por la libertad, le traduce un intérprete al que se le quiebra la voz, mientras los diputados despiden en pie al presidente, que les dedica un puño victorioso. Entre tanto, en Ginebra, más de un centenar de delegados dan la espalda a Lavrov en el Consejo de Derechos Humanos. Son niños engañados por Putin, no saben a qué han venido, dice hoy el presidente ucraniano sobre los soldados rusos capturados y exhibidos en televisión. Zelensky, aquel antiguo comediante que había perdido su estrella tras las elecciones, es una semana después de la invasión el comandante en jefe de un país en guerra. Otro de los frentes importantes en lo que está ocurriendo es la información y la desinformación. Se está hablando mucho de propaganda, de medios de intoxicación, se están viendo medidas contra ese tipo de fenómenos y también la censura de medios independientes acusados de ser parciales. Es otra de las cosas que está ocurriendo, por ejemplo, allí en Rusia. Erika Reija.
Sí, aquí en Rusia se está haciendo muy complicado también trabajar. Las autoridades intentan imponer una férrea censura. Usar, por ejemplo, las palabras guerra o invasión para describir lo que están haciendo en Ucrania está prohibido y hacerlo acarrea graves consecuencias. El cierre, altas multas, es lo que les ha ocurrido, por ejemplo, ya a la mítica radio independiente Eco de Moscú o al canal de televisión por internet Dost. Incluso el periodista y premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, que siempre le ha plantado cara al Kremlin, ha dicho que acata estas normas tras consultarlo con sus lectores para poder seguir trabajando. El Parlamento ruso, de hecho, está estudiando penas de hasta 15 años de cárcel para los periodistas que desinformen sobre Ucrania. Todo esto está empujando a los periodistas críticos al exilio porque se ven en peligro, e incluso hay casos de periodistas de los medios estatales rusos que dimiten porque no quieren colaborar con la propaganda para justificar la guerra en Ucrania. Son ejemplos de la cascada de bulos sobre la guerra de Ucrania que millones de personas compran como verdad. Los primeros días los mensajes propagandísticos iban destinados a convencernos por parte de Rusia que solo querían proteger a las personas que hablaban ruso en el este de Ucrania, y al iniciarse esa invasión militar los mensajes han cambiado para justificar el porqué de esa invasión, porque supuestamente no quedaba otro remedio. Es el caso de este vídeo. Lo hicieron pasar como una noticia sobre un atentado ucraniano contra separatistas prorrusos, pero se trata de un montaje. O la misma madrugada en la que empezó el ataque, redes rusas hicieron pasar por explosiones una tormenta de hace meses. Afines a Ucrania también desinforman. Esto circula con el titular de soldados ucranianos caídos en combate, pero las imágenes corresponden a Lugansk en 2014. Son bulos que están impulsados por los ejércitos de las dos partes en conflicto, que tratan de minar la moral del enemigo, por ejemplo diciendo que han tumbado un avión que no han tumbado, o sembrando dudas sobre la capacidad del otro para defenderse. Atacar a la verdad a través de las emociones también es un arma muy potente. Y este documental, grabado en 2017, se convierte por arte de magia en una emotiva despedida de soldados que van al frente. Las redes sociales también toman contenidos de los diferentes medios de comunicación, y es más, una vez que ese contenido pasa a las redes, es fácil de tocar, es fácil de manipular, y tenemos que tener en cuenta que son muchas las personas que casi exclusivamente se informan a través de estas redes. Mensajes descontextualizados a modo de propaganda para dividir, convencer y tratar de ganar la guerra. Seguimos aquí en directo en este campamento de acogida en Przemysl, en Polonia, muy cerca de la frontera con Ucrania. La actividad, como ven, continúa repartiendo comida, sigue constantemente y seguirá seguramente durante prácticamente toda la noche. Estamos viendo una gran respuesta por parte de las autoridades polacas, de las autoridades europeas, pero también el trabajo de muchos voluntarios, de muchos individuos de toda Europa que han venido aquí a llevarse a refugiados, a darles un futuro mejor. Este es el caso de una pareja de españoles de un pueblo de Palencia. ¿Qué pasa, José Luis? Mira, estamos saliendo de Castilla y León. Nos quedan por delante cerca de 2.100 kilómetros. Vamos con el depósito lleno, con un montón de regalos para los chavales y con una fuerza en el corazón que vamos a darle primero a Putin y luego todos para acá. Nos vamos para la frontera de Polonia con Alemania a recoger junto con otros 2 coches más. José Luis. Vamos bien. Nada. Nos quedan 800 kilómetros. Cansados del viaje de ayer, pero bueno, nos hemos levantado con muchísima energía y con muchas ganas de conocer a las familias. Que ya están aquí, están empezando a llegar. Hello. What's your name? Nat. Nat. Okay. Your name? Yeah. Your name? Kira. Kira. Okay, Kira. Bueno, ya vamos para casa. Vamos a casa muy contentos y muy satisfechos. Hemos conseguido, pues bueno, algo que no pensábamos que fuera posible, que era venir tan rápido con las familias. Podíamos haber traído 10 veces más de familias, pero la verdad que no se ha podido por problemas de no tener coches. Nada, nos vemos en la próxima, ¿no? Nos vemos en la próxima, y animar a ayuntamientos, asociaciones. Este tema es posible y tenemos que ayudar al pueblo ucraniano. Hay mucha necesidad.
Otra historia muy similar la conocemos aquí en este campamento. Estamos con Clara Arnal, gracias por estar con nosotros, de la ONG Juntos por la Vida. Juntos por la Vida, perdón, y que llevan unos días trabajando aquí para llevarse a personas desde principalmente Chernóbil en Ucrania, pero también de otros puntos del país. De Chernóbil, porque tenemos un vínculo ya desde hace muchos años con familias de acogida, pero llevamos también trabajando con muchas personas, niños, personas mayores ya desplazados de la guerra del Donbass desde el 2014, y a ellos les esperamos aquí, les damos un cobijo durante la noche porque vienen muy cansados después de muchísimas horas de viaje, algo caliente para comer, y esperamos a que salgan estos autobuses ya hacia Valencia, que estamos esperando, ya que el primero ya va a salir mañana. ¿Cómo va a ser esa organización allí una vez que lleguen a Valencia? Bueno, pues allí las personas que ya tienen un vínculo, porque los niños ya han estado viniendo, incluso ya son adultos, irán con sus familias de acogida que ya les están esperando, por supuesto, y hay otras personas que vienen y se están preparando ya, los voluntarios de la fundación, un equipo enorme trabajando, seleccionando a otras familias de acogida y otros recursos también para que acojan. La verdad es que el pueblo valenciano se ha volcado con el pueblo ucraniano y les están esperando allí, y bueno, pues sobre todo también todo el apoyo psicosocial para aliviarles de este miedo, de este dolor del que están saliendo. Clara Arnal, gracias por estar con nosotros, por ese trabajo también. Muchas de esas familias que estamos viendo aquí, de esos menores de los que hablaba Clara, han viajado a lo largo de un territorio en guerra, muchos lo han hecho en tren, dejando atrás a seres queridos. Hemos visto también en estas últimas horas momentos a veces desgarradores de despedidas en esas estaciones de tren de Ucrania. Tocar, golpear el cristal helado para dar calor una vez más a tu hijo del que te ves forzado a separarte. Cargar con esa maleta llenada a toda prisa. Subir al tren. Una última palabra, que será un tranquilo o un te quiero, y darte la vuelta y derrumbarte, e irte sin mirar atrás, porque si lo haces el corazón se rompe ahí mismo. En la guerra, en ocasiones lo peor no son los disparos. Para muchos padres lo peor está siendo decir adiós sin saber qué pasará después. Pensar dónde dormirá tu niño, o qué comerá, o qué pasará por su cabeza, por su pequeña cabeza, quién le auxiliará en las pesadillas que seguro llegan, además de su madre. Las guerras y los que las provocan causan imágenes como las vistas en las estaciones de Ucrania estos días, donde la gente coge trenes hacia la incertidumbre. Padres, hijos, madres, familias enteras que podríamos ser cualquiera. Y al llegar a Polonia, un peluche, y emociona ver al niño, preguntar si puede cogerlo, y levantar el pulgar contento, y durante un segundo quizá olvidar o volver a experimentar la normalidad, aunque al instante regresen las miradas perdidas. Y al otro lado siguen subiendo niños al tren, como este del plumífero verde, en volandas, y se asoman para decir adiós y gritar papá, y papá se viene abajo. En una guerra se puede morir de muchas maneras.